Hay una libreta común, de espiral metálica, marca Norma, de las que venden en cualquier papelería de San Pedro Sula por 25 lempiras. Esa libreta apareció a las 6:47 de la mañana del lunes 13 de marzo del año 2023, abierta sobre el asiento del copiloto de un Toyota Corolla blanco, modelo 2018, en la colonia Trejo, sector noreste de la ciudad. La puerta del conductor estaba abierta. El motor seguía encendido, el tanque casi vacío, como si el carro llevara horas funcionando solo. Y en la última página de esa libreta había una sola palabra, escrita con bolígrafo rojo, subrayada 3 veces con tanta fuerza que el papel estaba a punto de romperse. La palabra era un apellido: Reyes. Mi nombre es Rafa Quintanilla. Llevo años caminando estas calles, sentándome con fiscales que ya no duermen, con madres que ya no lloran porque se les acabaron las lágrimas, con periodistas que escriben con la pistola dentro de la guantera del carro. Y de todas las historias que he reconstruido, esta es de las que más me cuesta contar. Porque la mujer que escribió esa palabra subrayada 3 veces sabía perfectamente que la estaban cazando. Sabía quién la cazaba. Y aún así escribió, aún así publicó. Aún así dejó instrucciones para que, si la mataban, su voz siguiera hablando desde otro país. Esto es lo que pasó con Leticia Campos Soto, periodista hondureña, 41 años, 14 años en el diario La Prensa, columnista de Tinta Roja, madre de 2 hijos, esposa de un mecánico llamado Mario Estrada, y la mujer que durante 11 días vivió sabiendo que la iban a matar. Si esta historia te toca, si crees que el periodismo no debería costar la vida, suscríbete a este canal y activa la campanita, porque lo que vas a escuchar en los próximos 45 minutos es la reconstrucción más completa que existe del caso Leticia Campos. Vamos a entrar en cada nombre, cada fecha, cada coartada falsa, cada pedazo del archivo número 7. Y al final, vas a entender por qué hoy en Honduras se habla de algo llamado la Ley Leticia. Pero también vas a entender por qué muchos colegas suyos, a 2 años de su muerte, siguen escribiendo con miedo. Vamos a empezar por la libreta, por esa palabra, por el carro con el motor encendido, y por una pregunta que la fiscal Marisol Andino, jefa de la Unidad de Delitos contra Comunicadores, escribió en su cuaderno la primera noche del caso. La pregunta era: si Leticia escribió ese nombre con el carro andando, ¿eso significa que escribió mientras escapaba? Y si escribió mientras escapaba, ¿cuántos minutos pasaron entre que escribió y que la encontraron? La respuesta corta, la que la fiscalía calculó después con peritaje térmico del motor, fue 43 minutos. 43 minutos en los que Leticia estuvo viva, sola, con la palabra Reyes subrayada 3 veces, intentando llegar a algún lugar al que nunca llegó. San Pedro Sula no es una ciudad. San Pedro Sula es una herida. La segunda ciudad de Honduras, capital industrial, capital del Valle de Sula, capital del banano, del textil, del trasiego de mercancías hacia Puerto Cortés. Y durante años, en las estadísticas internacionales, capital de algo más oscuro, capital del homicidio per cápita en el mundo. Esa estadística ya bajó, pero la estructura que la produjo no se fue a ninguna parte. La estructura sigue ahí, debajo de la alfombra, en cada alcaldía, en cada comisaría, en cada empresa de transporte que firma contratos públicos sin licitación. Y el oficio de Leticia durante 14 años fue levantar esa alfombra y enseñar lo que había debajo. Leticia Campos Soto nació en La Lima, departamento de Cortés, el 4 de junio de 1981. Hija de Romualdo Campos, mecánico de tractores en una finca bananera, y de Esperanza Soto, maestra de primaria. La menor de 4 hermanos. Estudió periodismo en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, sede del Valle de Sula, entre 2000 y 2004. Su primer trabajo fue cubriendo eventos sociales para un semanario llamado El Heraldo del Norte. Cobraba 800 lempiras por reportaje, pero ya entonces sus colegas decían que tenía algo raro. Hacía demasiadas preguntas a los choferes, a los conserjes,
a las cocineras de los hoteles donde se hacían los eventos. Y de cada evento social ella sacaba 2 historias, la que iba a la página de farándula y otra que se guardaba en una libreta y que solo años después empezaría a publicar. En el año 2009 entró a La Prensa, el diario más leído del norte del país. Empezó cubriendo sucesos, crímenes, accidentes, allanamientos. En 2012 escribió un reportaje sobre el sicariato adolescente en la colonia Rivera Hernández, que ganó el Premio Nacional de Periodismo de Investigación. En 2015 le ofrecieron una columna semanal. La columna se llamó Tinta Roja, salía los domingos, y muy pronto se convirtió en una de esas columnas que la gente compra el periódico físico solo para leerla. Tinta Roja hablaba de lo que nadie más se atrevía. Concejales que aparecían con casas nuevas en La Ceiba sin justificar. Comandantes policiales que paraban patrullas frente a las casas de seguridad. Empresarios del transporte cuyos camiones siempre pasaban los retenes sin que nadie revisara la carga. Mario Estrada, su esposo, contó después en una entrevista con la Asociación de Prensa Hondureña que Leticia tenía una regla en casa. La regla era nunca hablar del trabajo en la cocina, nunca hablar del trabajo enfrente de los niños, nunca dejar papeles del trabajo dentro de la casa. Todo se quedaba en una bodeguita que ella alquilaba a 3 cuadras, en un edificio comercial pequeño, 2º piso, junto a una clínica dental. Esa bodeguita medía 4 metros por 3. Tenía un escritorio, una computadora de escritorio sin internet, una caja fuerte de las baratas, 2 archivadores metálicos y una regla pegada con cinta adhesiva en la pared, escrita con marcador permanente. La regla decía: lo que entra aquí sale en el periódico o no sale nunca. Esa bodega fue lo primero que la fiscal Marisol Andino mandó allanar el martes 14 de marzo, 24 horas después del hallazgo del cuerpo. Pero antes de la bodega, antes del allanamiento, antes de la fiscal, hubo una llamada. La llamada la recibió a las 6:53 de la mañana del lunes 13 de marzo Andrés Mejía, fotógrafo veterano de La Prensa, 56 años, compañero de Leticia desde el 2009. Andrés contó después en su declaración judicial que esa mañana iba manejando hacia la redacción cuando le sonó el celular. Era el guardia de seguridad del edificio donde vivía Leticia, en la colonia Trejo. El guardia se llamaba Jacinto Funes. Lo único que Jacinto le dijo fue: «Don Andrés, venga rápido al estacionamiento de la entrada. El carro de doña Leticia está abierto y tiene como 2 horas con el motor encendido». Andrés colgó y manejó como un loco. Llegó a las 7:18 de la mañana y lo que vio se lo contó después a la fiscal con esta frase exacta: «Vi el carro, vi la puerta abierta, vi la libreta y supe inmediatamente que Leticia ya no estaba en este mundo». Andrés no entró al carro. Hizo 2 cosas, en este orden, y por estas 2 cosas la Fiscalía después pudo construir el caso. Primero, sacó su cámara de trabajo, la Nikon que cargaba siempre, y tomó 37 fotografías del carro desde todos los ángulos sin tocar absolutamente nada. Las 37 fotos están en el expediente. Lo segundo que hizo Andrés fue marcar al 199, el número de emergencias, y después marcar a la fiscal Marisol Andino directamente al celular. Eran las 7:23 de la mañana. Marisol estaba desayunando con su hija de 12 años antes de llevarla a la escuela. Cuando colgó, dejó a la niña con la vecina y manejó hacia la colonia Trejo. Llegó a las 8:02 de la mañana. Y a partir de ese momento el caso dejó de ser un suceso para convertirse en lo que sería durante los próximos 14 meses. Una operación de Fiscalía Especial con escolta armada, asesoría internacional y una orden directa del Fiscal General de la República para que nada, absolutamente nada, se filtrara a la prensa hasta que hubiera arrestos. El cuerpo de Leticia no estaba dentro del carro. Esa fue la primera anomalía. La segunda fue que la libreta estaba en el asiento del copiloto, no del conductor. La tercera fue que el bolso de Leticia estaba intacto, con la billetera adentro, 950 lempiras en efectivo, 2 tarjetas de crédito, su licencia de conducir
su carné de prensa de La Prensa con el número de empleada 0043. La cuarta anomalía fue que su celular, un iPhone 13, no apareció, ni en el carro, ni en la bodega, ni en su casa. Esa ausencia del celular se convirtió en las semanas siguientes en la pieza central de la teoría del crimen. Porque si los asesinos se llevaron el celular y dejaron la billetera con dinero, eso significaba una cosa muy clara. No la mataron por dinero, la mataron por lo que había en ese teléfono. A las 9:42 de la mañana, una patrulla de la Dirección Policial de Investigaciones encontró el cuerpo de Leticia. Lo encontraron a 620 metros del estacionamiento de su edificio, dentro de un canal de aguas lluvias semicubierto, en la parte trasera de un terreno baldío. La causa de muerte, según el dictamen forense del doctor Ramiro Padilla, fue traumatismo cráneoencefálico. No vamos a entrar en detalles, no es necesario. Lo que importa para esta historia es algo que el doctor Padilla anotó en la página 12 de su informe. Y lo anotó así. La víctima presenta signos compatibles con haber corrido una distancia significativa antes del desenlace. Las palmas de las manos presentan abrasiones recientes, compatibles con haber caído al menos 2 veces sobre superficie áspera. En palabras claras, Leticia corrió. Corrió por su vida. Cayó al menos 2 veces, y antes de caer la última vez, alcanzó a regresar al carro, abrir la puerta, escribir una palabra en una libreta, subrayarla 3 veces y volver a salir corriendo. 43 minutos. Eso fue lo que duró la persecución. Cuando supe esto, cuando leí ese párrafo del informe forense por primera vez en la oficina de un colega que me lo enseñó bajo promesa de no fotografiarlo, tuve que salir a la calle y caminar 20 minutos antes de poder seguir trabajando. Porque hay una cosa que como cronista uno aprende a aceptar, pero hay otra cosa que como ser humano uno nunca debería aceptar. Y la imagen de Leticia, esa madre de 2 niños, esa periodista de 14 años de oficio, regresando al carro en mitad de la noche para escribir un nombre antes de seguir corriendo, esa imagen no se acepta. Esa imagen se entiende, y entenderla cambia para siempre la manera en que uno mira una redacción. La fiscal Marisol Andino tenía 47 años en marzo de 2023. Llevaba 8 años en la Unidad Especial de Delitos contra Periodistas y Comunicadores Sociales, una unidad creada en 2015 por presión internacional, después de que organizaciones como Reporteros Sin Fronteras y el Comité para la Protección de los Periodistas documentaran que Honduras tenía uno de los peores índices de impunidad del continente en este tipo de crímenes. La unidad de Marisol había trabajado más de 60 casos. Había logrado condena en menos de la mitad. La razón no era la falta de capacidad técnica. La razón era otra. La razón era que en muchos de esos casos, las pistas conducían a personas con uniforme, con curul, con apellido. Y cuando las pistas conducen ahí, los expedientes empiezan a perder folios. Marisol lo sabía. Y por eso, la noche del lunes 13 de marzo, después de 12 horas en la escena, después de coordinar con el fiscal general una orden de hermetismo absoluto, después de sellar la bodega de Leticia con cinta amarilla y 2 guardias armados, Marisol hizo algo que no estaba en ningún protocolo. Se metió a su carro, manejó sola hasta la casa de Andrés Mejía, el fotógrafo, y le pidió que sacara todo, absolutamente todo, lo que tuviera del trabajo de Leticia. Cualquier mensaje, cualquier foto, cualquier conversación, cualquier comentario que ella le hubiera hecho en los últimos 6 meses. Andrés se quedó callado un momento. Después le dijo a Marisol algo que después él mismo me confirmaría 2 años más tarde. Le dijo: «Fiscal, hay una cosa que me dijo Leticia hace como un mes que en este momento creo que necesita saber». Marisol sacó un cuaderno. Andrés respiró hondo y dijo: «Leticia me dijo que tenía respaldo en Costa Rica, que si algo le pasaba a ella, alguien iba a recibir las llaves». No me dijo quién, pero me dijo que era de adentro de la redacción, que era alguien en quien ella confiaba con la vida. Esa frase, alguien de adentro de la redacción, abrió la primera línea de investigación seria del caso.
porque hasta ese momento las hipótesis sobre la mesa eran tres, las clásicas en este tipo de homicidios en Centroamérica. Hipótesis 1. Robo agravado con homicidio. Hipótesis 2. Crimen pasional. Hipótesis 3. Ajuste de cuentas pandillero. Las tres se descartaron en cuestión de días. La 1 se descartó por el dinero intacto en la billetera. La 2 se descartó porque el matrimonio de Leticia y Mario Estrada, según 17 declaraciones de familiares, vecinos y compañeros de trabajo de ambos, era estable, sin denuncias previas, sin episodios de violencia, sin antecedentes psiquiátricos. La 3 se descartó porque ninguna de las pandillas activas en el Valle de Sula reivindicó la muerte, y las pandillas, cuando matan a un periodista, casi siempre dejan una señal pública. Aquí no había señal, aquí había silencio. Y el silencio, en este oficio, suele significar que el ordenador no es de la calle. El ordenador es alguien con saco y corbata. El martes 14 de marzo a las 5:30 de la madrugada, Marisol Andino llegó con 6 agentes y 2 peritos informáticos a la bodeguita de Leticia, segundo piso, edificio comercial junto a la clínica dental. Sacaron de ahí, en cajas selladas, lo siguiente: una computadora de escritorio sin conexión a Internet, 4 discos duros externos, 11 memorias USB, 37 cuadernos de espiral, todos numerados a mano por Leticia, con un sistema propio que combinaba año, mes y tema. Una caja fuerte que contenía 14 sobres de papel manila, cada uno con un nombre y un código. Y lo más importante de todo, una agenda de cuero negro, marca Moleskine, con anotaciones diarias desde enero de 2023 hasta el viernes 10 de marzo, 3 días antes de su muerte. La última anotación de esa agenda, la del viernes 10 de marzo, decía así. Cito textualmente porque el texto fue presentado en juicio. Cena con EM para entregar copia. Subir a SJ antes del domingo. Si todo sale bien, miércoles publicamos. Si no, ya saben qué hacer. EM eran 2 iniciales. SJ eran 2 iniciales. Y la frase «ya saben qué hacer» no tenía sujeto. Era la frase de alguien que ya había hablado con varias personas. Era la frase de alguien que estaba dejando instrucciones. Marisol leyó esa página 3 veces antes de pasarla al perito. Y después, en su oficina, escribió en su cuaderno personal una hipótesis nueva, la cuarta, la que iba a guiar el resto de la investigación. La hipótesis decía: Leticia sabía que la iban a matar. Tenía un protocolo de respaldo. El protocolo involucraba al menos a 2 personas más. Una está en Honduras, la otra está en Costa Rica. Encontrar a esas 2 personas es encontrar el reportaje. Y encontrar el reportaje es encontrar al ordenador. Mientras tanto, en la redacción de La Prensa, el ambiente era de funeral. Periodistas que llevaban años trabajando con Leticia llegaban, abrazaban a Andrés Mejía, se sentaban en el escritorio vacío de ella y se iban sin escribir nada. El director del periódico, un hombre llamado Rodolfo Vázquez Padilla, 63 años, 35 de carrera, convocó a una reunión de redacción el martes 14 a las 11 de la mañana. La reunión duró 40 minutos. Al final, Vázquez Padilla anunció 2 decisiones. Primera, La Prensa iba a dedicar la portada del jueves 16 de marzo enteramente a Leticia, sin publicidad, sin otra noticia, solo su rostro, su nombre, su columna pendiente. Segunda, La Prensa iba a ofrecer una recompensa de 500.000 lempiras a quien aportara información que llevara a la captura de los responsables. Esa cifra se pagó después, pero no fue por una llamada anónima. Fue por algo que pasó dentro de la propia redacción. El miércoles 15 de marzo, Marisol Andino interrogó por primera vez a Heriberto Reyes Castillo, alias el Compa Reyes. La razón del interrogatorio fue concreta. En la libreta del carro, la palabra Reyes estaba subrayada 3 veces. En la agenda de la bodega, en una entrada del 21 de febrero, aparecía el nombre completo, Heriberto Reyes, junto a una hora,
8 de la noche, y un lugar, restaurante La Cumbre, zona Jardines del Valle. Heriberto Reyes Castillo tenía 41 años, era exmilitar. Había servido 9 años en el batallón de inteligencia. Había salido del ejército en 2016, oficialmente por motivos personales. Después había montado una empresa de seguridad privada llamada Vigilancia Integral del Norte, SDRL. Esa empresa tenía contratos con 3 alcaldías del Valle de Sula, y según un cruce de información que Marisol pidió al Servicio de Administración de Rentas, esa empresa había facturado en el 2022 casi 14 millones de lempiras, sin tener oficinas físicas, sin tener flota de vehículos visible y con solo 6 empleados registrados. Heriberto Reyes llegó a la fiscalía con 2 abogados, traje gris, camisa blanca, sin corbata, reloj caro. Se sentó, saludó a Marisol con cortesía, y antes de que Marisol hiciera la primera pregunta, él dijo en voz alta y mirando al techo, donde estaba la cámara de grabación, lo siguiente. Quiero dejar claro desde el inicio que conocí a la señora Campos, que tuvimos relaciones comerciales y que la última vez que la vi fue en una cena el 21 de febrero. Después de esa fecha no la volví a ver, no le hablé, no la contacté. Lamento profundamente lo que pasó. Marisol escribió en su cuaderno una sola palabra. La palabra fue ensayado. El interrogatorio duró 4 horas. En esas 4 horas, Heriberto Reyes contradijo su propia versión inicial 3 veces. Primera contradicción. Empezó diciendo que la cena del 21 de febrero fue en el restaurante La Cumbre. 40 minutos después dijo que en realidad fue en un lugar más privado, un saloncito reservado del mismo restaurante. 1 hora después, cuando Marisol le mostró que el restaurante La Cumbre no tenía saloncitos privados según el plano oficial, Reyes dijo que se había equivocado, que la cena fue en otro restaurante de la misma zona, El Mirador. Segunda contradicción. Sobre el motivo de la cena, primero dijo que Leticia quería entrevistarlo para un reportaje sobre seguridad privada. Después dijo que él la había invitado para hablar de un posible contrato publicitario para su empresa en el periódico. Tercera contradicción. Sobre quién pagó la cena. Primero dijo que pagó él. Después, cuando Marisol le mostró un comprobante de tarjeta de crédito a nombre de Leticia Campos por consumo en El Mirador, fechado el 21 de febrero a las 9:27 de la noche, Reyes se quedó callado 32 segundos, según la grabación, y después dijo que ahora que lo recordaba mejor, sí, había pagado ella, porque era costumbre de ella nunca aceptar invitaciones para no comprometerse. Esas 3 contradicciones, por sí solas, no eran suficientes para acusar a nadie. Pero le dijeron a Marisol algo muy importante. Le dijeron que Heriberto Reyes había venido preparado para hablar de la cena del 21 de febrero, pero no había venido preparado para que la fiscalía tuviera ya, antes del interrogatorio, los registros bancarios de la víctima. Y eso significaba 2 cosas. Una, que Reyes esperaba que la fiscalía estuviera todavía en fase de hipótesis. 2, que Reyes no sabía hasta dónde había llegado el respaldo de información de Leticia. Y si no lo sabía, era porque el respaldo no estaba en Honduras, estaba afuera, tal vez en Costa Rica, tal vez con esa persona de iniciales EM. Mientras tanto, los peritos informáticos llevaban 72 horas con la computadora de escritorio de Leticia, los 4 discos duros, las 11 memorias USB. Lo que encontraron fue desconcertante. Encontraron archivos, cientos de archivos. Borradores, entrevistas transcritas, grabaciones de audio, fotografías documentales, escaneos de documentos públicos. Pero ningún reportaje terminado. Ningún archivo que dijera, esto es lo que iba a publicarse el 15 de marzo. Lo más cercano que encontraron fue una carpeta llamada Proyecto Espejo, que contenía 18 subcarpetas numeradas del 1 al 18. Dentro de cada subcarpeta, materiales en bruto, pero ningún texto final, ningún documento maestro, ninguna conclusión. Era como si Leticia hubiera tenido todos los ingredientes en la cocina, pero la receta y el plato terminado
estuvieran en otra casa. Eso encajaba perfectamente con la hipótesis número 4 de Marisol. Leticia había sacajá para siempre. Honduras pierde a una de sus voces más valientes. 40 páginas adentro, el periódico publicó testimonios de colegas, declaraciones de organizaciones internacionales, condolencias del Colegio de Periodistas, condolencias de la CONADE. Pero la página 12 de esa edición tenía algo distinto. La página 12 no estaba firmada por nadie. La página 12 tenía un solo párrafo, en letra grande, centrada, rodeada de blanco. El párrafo decía: a quien corresponda. El trabajo de Leticia no se va con ella. El trabajo de Leticia está protegido. Y el trabajo de Leticia se va a publicar. Punto. Esa página fue firmada en la imprenta a las 2:14 de la madrugada del jueves 16. Fue aprobada para publicación por el director Rodolfo Vázquez Padilla y fue redactada, según testimonio posterior del mismo Vázquez, por un periodista de la redacción que llegó a su oficina la noche del miércoles 15 con una llave USB en la mano y una carta sellada. El nombre de ese periodista era Edgar Molina Aguirre, 38 años, 12 años en la prensa, compañero de Leticia en investigaciones desde 2015, iniciales EM. Pero Edgar Molina, esa noche del miércoles 15, no le entregó la llave USB al director. Le entregó la carta sellada y le pidió, le suplicó, que no abriera la carta hasta que la fiscalía lo pidiera por orden judicial. Vázquez Padilla aceptó. Guardó la carta en la caja fuerte del periódico y por 2 meses esa carta estuvo ahí, sin abrirse, hasta el día 53 del juicio, cuando Edgar Molina subió al estrado y pidió que la trajeran. Pero estamos adelantando demasiado. Volvamos al sábado 18 de marzo. 5 días después del homicidio. Marisol Andino tenía sobre la mesa ese sábado 8 carpetas. Cada carpeta era un sospechoso, y cada sospechoso tenía un vínculo distinto con Leticia. Vamos a verlos uno por uno, porque la estructura del caso depende de entender quiénes eran estos 8 hombres. Sospechoso 1. Heriberto Reyes Castillo, alias el Compa Reyes, 41 años, exmilitar, dueño de Vigilancia Integral del Norte. El nombre que Leticia subrayó 3 veces en la libreta. La última cena documentada con la víctima. 3 contradicciones en el primer interrogatorio. Sospechoso 2. Óscar Bertilio Aguilar Mendoza, 58 años, gerente municipal de servicios urbanos de una alcaldía del Valle de Sula. Aparecía en la agenda de Leticia 8 veces entre noviembre de 2022 y febrero de 2023, siempre con la nota 3 letras, OVA y 1 hora. Funcionario de carrera, casado, 2 hijos universitarios, sin antecedentes penales. Pero su nombre figuraba en 4 contratos firmados con la empresa de Reyes en el período 2022. Sospechoso 3. Diputado Wilfredo Cálix Bonilla, 52 años, 2 periodos en el Congreso Nacional, miembro de la Comisión de Seguridad. Sospechoso 4. Diputado Marcial Hernández Pavón, 49 años, primer período en el Congreso, miembro de la Comisión de Presupuesto. Sospechoso 5. Diputado suplente José Roberto Laínez, 44 años. Los 3 diputados aparecían en grabaciones de audio que Leticia había hecho en una reunión, según los archivos digitales recuperados, el 3 de febrero de 2023 en un hotel de Tegucigalpa. Sospechoso 6. Subcomisionado de Policía Lenín Giovanni Murillo, 39 años, jefe de un puesto policial en una zona crítica del Valle de Sula. Sospechoso 7. Comisionado retirado Aristides Vanegas, 61 años, asesor de seguridad de la empresa de Reyes. Sospechoso 8. Empresario del transporte. Damián Nicolás Pacheco, 54 años, dueño de la empresa Transportes Pacheco e Hijos, que tenía contratos públicos por más de 22 millones de lempiras en el 2022 con la misma alcaldía donde trabajaba Óscar Bertilio Aguilar. 8 hombres, 8 coartadas.
La de Reyes ya la describí. Vamos con las otras 7, porque cada una tiene un detalle que después, cuando aparezca el archivo número 7, se va a romper como vidrio. La coartada de Óscar Bertilio Aguilar fue presentada por su abogado el día 20 de marzo. Aguilar dijo que la noche del domingo 12 de marzo, la noche previa al homicidio, él estaba en una cena familiar en su casa, en la colonia El Pedregal, con su esposa, sus 2 hijos y 2 sobrinos. La cena terminó a las 11 de la noche. Después se acostó. No salió de su casa hasta el lunes a las 7:30 de la mañana, cuando se fue a la alcaldía. Había 5 testigos, todos familiares directos. El coche personal de Aguilar, un Honda CR-V gris, estuvo estacionado en la cochera toda la noche, según declaración del vigilante de la colonia y según las cámaras del portón de la urbanización. Coartada sólida en apariencia. La grieta apareció después. La coartada del diputado Wilfredo Cálix Bonilla. Esa noche, según él, estaba en Tegucigalpa, a 240 kilómetros de San Pedro Sula. Cenó con 2 colegas de bancada en un restaurante de la colonia Lomas del Guijarro a las 9 de la noche. Después se fue a su apartamento en el Boulevard Morazán. Hay registro de tarjeta de crédito en el restaurante. Hay testigos. Hay vídeo del estacionamiento de su edificio mostrando que su vehículo no salió del parqueo entre las 11 de la noche del domingo y las 7 de la mañana del lunes. Coartada, en principio, perfecta. La coartada del diputado Marcial Hernández Pavón. La misma cena, los mismos testigos, la misma cobertura. La coartada del diputado suplente José Roberto Laínez. Distinto. Laínez dijo que esa noche estaba en La Ceiba, en una propiedad familiar a la orilla del mar, descansando con su pareja. No había testigos directos más allá de la pareja, pero había registros de un peaje en la carretera CA13 marcando que su vehículo había pasado el viernes 10 de marzo a las 5:18 de la tarde, y no había registro de regreso hasta el martes 14 a las 9:45 de la mañana. Coartada con respaldo electrónico. La coartada del subcomisionado Lenín Giovanni Murillo. Estaba de turno, en el puesto policial, toda la noche del domingo 12 al lunes 13. Había bitácora de servicio firmada cada 2 horas. Había compañeros que lo vieron. Había vídeos de la entrada del puesto. Coartada institucional. La coartada del comisionado retirado Aristides Vanegas. Estaba en su casa de retiro en Copán Ruinas. Su esposa lo confirmaba. Sus vecinos lo confirmaban. Estaba a 260 kilómetros del lugar del crimen. Coartada geográfica. La coartada del empresario Damián Nicolás Pacheco. Estaba en la ciudad, en su casa, solo. Su esposa estaba en Miami con sus hijas. Hay registros migratorios. Pacheco dijo que había estado solo todo el fin de semana, viendo televisión, leyendo. No había testigos, no había videos, pero tampoco había nada que lo colocara fuera de su casa. Coartada débil, pero no contradictoria. Marisol Andino miró las 8 carpetas el domingo 19 de marzo en su oficina, sola, con un café frío. Y escribió en su cuaderno una frase que después, en una entrevista para un libro de periodismo de investigación que se publicó en 2024, ella misma repitió. La frase fue: cuando 8 hombres sospechosos tienen 8 coartadas perfectas, no es porque sean inocentes. Es porque se reunieron antes de la muerte para coordinarlas. Esa intuición de Marisol no era una prueba, no se podía llevar a juicio, pero abrió la 5ª línea de investigación, la que iba a ser definitiva. Si hubo coordinación previa, hubo una reunión. Si hubo una reunión, hubo registros de movimientos. Y si hubo registros, hubo huellas digitales en torres celulares, en cámaras de carreteras, en cuentas bancarias, en correos electrónicos. Marisol pidió a la unidad de análisis financiero el cruce de movimientos bancarios de los 8 sospechosos en los 30 días previos al homicidio. Pidió a la unidad de telecomunicaciones el rastreo de antenas celulares de los 8 teléfonos en los 7 días previos. Pidió a la Dirección de Migración el cruce de entradas y salidas del país. Y pidió, esto fue lo más arriesgado,
una orden judicial para acceder a las grabaciones de un hotel específico en Tegucigalpa, el hotel donde, según los archivos de Leticia, había tenido lugar la reunión del 3 de febrero entre los 3 diputados. La orden la firmó un juez de garantías que después también iba a recibir amenazas. El juez se llamaba Tulio Argueta Mejía. Y el juez Argueta, en una conversación privada con Marisol antes de firmar, le dijo una frase que después, mucho después, repetiría públicamente. Le dijo: «Fiscal, si en esta orden hay nombres de mi color, también los firmo. Aquí no hay color. Aquí hay una mujer muerta que tenía 2 niños». Esa orden se firmó el martes 21 de marzo. Las grabaciones del hotel llegaron a la fiscalía el viernes 24, y lo que mostraban era oro puro. 3 de febrero, 8:42 de la noche. Los 3 diputados entrando a un saloncito privado del segundo piso. 8:59, llega Heriberto Reyes Castillo. 9:04, llega Óscar Bertilio Aguilar. 9:11, llega Damián Pacheco. 9:19, llega el comisionado retirado Aristides Vanegas. La reunión duró 3 horas y 22 minutos. Salieron por separado. Salieron entre la 1 y la 1:30 de la madrugada. 6 hombres, no 7. Faltaba uno. Faltaba el subcomisionado Murillo. Pero Murillo, ese mismo 3 de febrero, según los registros de su unidad, había recibido una llamada telefónica a las 9:21 de la noche desde un número que la unidad de telecomunicaciones logró rastrear. El número estaba registrado a nombre de la empresa Vigilancia Integral del Norte, la empresa de Reyes. Eso ya era una prueba, no de homicidio, pero sí de asociación. 6 hombres reunidos en un hotel 40 días antes del crimen. Una llamada al séptimo. Y todos ellos, después, conectados por contratos, por dinero, por vínculos públicos. Solo faltaba algo. Faltaba el motivo. Faltaba el reportaje. Faltaba el archivo número 7. Y eso, Marisol Andino lo sabía, no estaba en Honduras. El sábado 25 de marzo, 12 días después del homicidio, Edgar Molina Aguirre pidió una reunión privada con la fiscal. La reunión fue a las 6 de la tarde, sábado, en una oficina alterna que la fiscalía usaba para casos sensibles, en una zona segura de la ciudad, sin secretarias, sin otros funcionarios, solo Marisol, Edgar y un agente de confianza personal de la fiscal. Edgar llegó con una mochila pequeña. De la mochila sacó 3 cosas: una llave USB negra, sin marca, sin etiqueta, una hoja impresa con una dirección de internet, una dirección que llevaba a un servidor en San José, Costa Rica, propiedad de una organización regional de protección a periodistas, y una hoja con 5 contraseñas, escritas a mano, en orden, numeradas del 1 al 5. Edgar dijo, palabra por palabra, según la grabación que la fiscal hizo con consentimiento. Cito: «Esto me lo dejó Leticia el viernes 10 de marzo, 3 días antes de que la mataran. Me llamó esa tarde. Me dijo que necesitaba verme rápido. Nos vimos en una cafetería, en la zona del estadio. Me dio la llave USB y la hoja con las contraseñas. Me dijo: Edgar, si yo aparezco muerta, lleva esto a la fiscal Andino, pero solo a ella. No se lo entregues a nadie más, ni al director, ni a la policía, ni a nadie». Le pregunté qué había adentro. Me dijo: «Hay 18 carpetas, pero la importante es la 7. La 7 es la que cierra todo. La 7 tiene los nombres y los números. La 7 tiene el contrato. Si la 7 sale, esto se acaba. Y si esto sale y yo estoy muerta, mis hijos ya no van a tener mamá, pero van a tener un país un poquito mejor». Cierro cita. Marisol grabó esa declaración. Selló la USB, la hoja con la dirección y la hoja con las contraseñas en una bolsa de evidencia. Mandó a un perito a confirmar que la USB tenía los archivos. Tenía 18 carpetas, sí, pero todas estaban encriptadas. Las contraseñas eran para acceder al servidor en San José, no a la USB. La USB era una copia de respaldo cifrada. La copia accesible, la que se podía leer, estaba en Costa Rica.
Y para acceder a ella había que viajar, autenticarse y bajar el contenido bajo supervisión de la organización Custodia. Esto último, este detalle, fue lo que después la defensa de Heriberto Reyes iba a usar como su mejor arma. Porque si los archivos estaban en otro país, en un servidor de una organización privada, en manos de terceros, la defensa podía argumentar dos cosas. Una, que la cadena de custodia se rompía en el momento en que la información cruzaba la frontera. Dos, que cualquier persona con las contraseñas, incluido Edgar Molina, podía haber alterado los archivos antes de la entrega. Esa iba a ser la batalla central del juicio. Y esa batalla, durante semanas, parecía que la defensa la iba a ganar. Pero antes del juicio hubo arrestos. Y los arrestos se hicieron en una operación coordinada que la Fiscalía ejecutó el martes 11 de abril de 2023, exactamente 29 días después del homicidio. A las 4 de la madrugada, simultáneamente, en 6 ciudades distintas, equipos de la Policía Militar de Orden Público, con apoyo de la Dirección Policial de Investigaciones, entraron a las casas de los 8 sospechosos. Los 8 fueron detenidos sin resistencia, excepto uno. Damián Nicolás Pacheco, el empresario del transporte, no estaba en su casa. Su esposa, recién regresada de Miami, dijo que él había salido el domingo 9 de abril en un viaje de negocios a Guatemala. Se había ido por tierra. Cruzó la frontera de El Florido el domingo 9 a las 8:22 de la mañana. Y desde entonces, nadie sabía dónde estaba. La búsqueda de Pacheco duró 41 días. Lo encontraron en una finca del departamento de Chiquimula, en Guatemala, el 22 de mayo. Una operación conjunta entre la Fiscalía hondureña y la Policía Nacional Civil de Guatemala. Pacheco fue extraditado el 5 de junio. Y en la audiencia inicial de extradición, su abogado guatemalteco, en lo que probablemente fue el peor error procesal del caso, dijo ante el juez una frase que después se reprodujo en todos los medios. La frase fue: «Mi cliente no huyó. Mi cliente simplemente entendió que en Honduras no iba a tener un proceso justo, dado el clima mediático generado por el periodista que se quiere convertir en mártir». Esa frase, periodista que se quiere convertir en mártir, llegó a los oídos de la familia de Leticia. Llegó a la redacción de la prensa. Llegó a la opinión pública. Y a partir de esa frase, el caso dejó de ser un caso jurídico para convertirse en un caso moral colectivo. Cualquier posibilidad de un acuerdo con reducción de pena se cerró ese día. Mientras tanto, en el interior de la Fiscalía, Marisol Andino y 2 peritos informáticos viajaban a San José, Costa Rica, el martes 18 de abril, con una orden judicial doble, una hondureña y una costarricense, para acceder al servidor que custodiaba el reportaje de Leticia. La organización Custodia se llama públicamente Fundación Centroamericana de Protección al Periodismo. No es la única en la región, pero es una de las más respetadas. Su sede está en San José por la sencilla razón de que Costa Rica es el único país centroamericano donde un periodista puede dormir tranquilo. La fundación tenía un protocolo claro. Solo entregaba los archivos si la persona designada por la periodista en vida llegaba con las contraseñas correctas, autenticada en persona, frente a un notario costarricense y con orden judicial firme del país de origen del periodista. El designado por Leticia, según los registros de la fundación, era Edgar Molina Aguirre. Edgar viajó con la fiscal. El miércoles 19 de abril, en una sala notarial de San José, frente a la directora ejecutiva de la fundación, frente a un notario y frente a Marisol Andino, Edgar Molina ingresó las 5 contraseñas en orden. La primera abrió la cuenta. La segunda desbloqueó la sección de archivos personales de Leticia. La tercera desencriptó la carpeta general llamada Proyecto Espejo. La cuarta abrió la subcarpeta número 7. La quinta, la última, era la contraseña final del documento maestro. Lo que apareció en la pantalla esa tarde de miércoles en una sala de San José fue un documento de 142 páginas. Título: Espejo 7. Subtítulo: La triangulación entre la alcaldía, el transporte y la pandilla en el Valle de Sula. Autoría: Leticia Campos Soto.
Fecha de cierre del documento: 10 de marzo de 2023, 2:57 de la madrugada, 3 días antes de su asesinato. El reportaje detallaba lo siguiente, y voy a resumirlo en términos generales porque los detalles específicos son materia de expediente público y han sido publicados ya por la prensa y por medios de la región. Una empresa de transporte con contratos públicos millonarios subcontrataba servicios de seguridad a una empresa propiedad de un exmilitar. Esa empresa de seguridad, a su vez, mantenía vínculos no contractuales pero documentados con una estructura criminal local. Esa estructura local controlaba rutas físicas en una zona de la ciudad, y un funcionario municipal, gerente de servicios urbanos, firmaba autorizaciones que permitían que ciertos vehículos pasaran por ciertas zonas sin inspección. 3 diputados del Congreso Nacional aparecían en la cadena, cada uno cumpliendo una función específica. Uno gestionaba el flujo de fondos. Otro protegía la operación a nivel legislativo bloqueando investigaciones. El tercero, suplente, servía de enlace con la zona costera. Un comisionado retirado y un subcomisionado activo cerraban el círculo de protección policial. El reportaje contenía números, fechas, montos, copias escaneadas de 4 contratos y, lo más demoledor, copias escaneadas de un documento privado, un documento que la defensa después intentó descalificar, pero que una pericia caligráfica posterior validó. El documento era un papel manuscrito, sin membrete, fechado el 2 de marzo de 2023, 11 días antes del homicidio. El papel listaba 7 nombres y al lado de cada nombre una cantidad en dólares. Estaba firmado con 2 iniciales. Las iniciales coincidían con las de Heriberto Reyes Castillo. Y la cantidad mayor estaba al lado de un solo apellido. Ese apellido era Campos. Marisol Andino leyó ese documento 2 veces. Después miró por la ventana de la sala notarial hacia el cielo despejado de San José. Un cielo limpio, un cielo de un país donde matar a un periodista no es una opción políticamente disponible. Y se permitió, por primera vez en 37 días, llorar en silencio por 2 minutos. Después se secó la cara, firmó el acta notarial, recibió la copia oficial autenticada de los 142 páginas y tomó el avión de regreso a Honduras esa misma tarde. El juicio empezó el lunes 6 de noviembre de 2023, casi 8 meses después del homicidio. Sala de juicios orales y públicos del Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula. 3 jueces. Fiscalía representada por Marisol Andino y 2 colegas. Defensa representada por 6 abogados, 2 por cada uno de los 3 acusados principales: Heriberto Reyes, Óscar Bertilio Aguilar y Damián Pacheco. Los otros 5 acusados, los 3 diputados, el subcomisionado Murillo y el comisionado retirado Vanegas, fueron juzgados después en procesos separados por cuestiones de fuero, pero los hechos centrales se establecieron en este juicio. El primer día la Fiscalía presentó 47 piezas de evidencia: la libreta del carro, las 37 fotografías de Andrés Mejía, el informe forense del doctor Ramiro Padilla, la agenda Moleskine de Leticia, las grabaciones del hotel de Tegucigalpa, los registros bancarios, el cruce de antenas celulares, los registros migratorios y, como pieza estrella, el documento de 142 páginas autenticado en San José, Costa Rica, junto con el papel manuscrito del 2 de marzo y la pericia caligráfica. La defensa, ese mismo primer día, lanzó su ataque principal. El abogado principal de Reyes, un litigante con 30 años de experiencia llamado Federico Almendarez Buezo, pidió la palabra y dijo, cito: «Lo que voy a decir es central a todo este proceso. La pieza llamada documento maestro, presentada por la Fiscalía como evidencia de la autoría intelectual de mi cliente en el homicidio de la periodista Campos, es una pieza producida en otro país, custodiada por una organización privada durante un periodo de 5 semanas en el cual cualquier persona con conocimiento técnico pudo haberla modificado. Solicitamos la exclusión total de esa pieza por violación a la cadena de custodia.
Cierro cita. El argumento era serio, y la sala se quedó en silencio. Marisol Andino respondió con calma. Dijo que la Fundación de San José tenía protocolos auditados internacionalmente, que cada acceso al servidor quedaba registrado con timestamp, IP de origen y firma digital del usuario que ingresaba, que durante los 5 meses entre el cierre del documento por Leticia y la apertura por la Fiscalía, solo había habido un acceso, el del 19 de abril, y que cualquier modificación habría dejado huella en los metadatos del archivo. La fiscal pidió que se incorporara como prueba un peritaje técnico independiente, hecho por una universidad costarricense, que confirmaba la integridad del documento. Los jueces aceptaron escuchar el peritaje, pero no decidieron en ese momento sobre la exclusión. Dejaron una pregunta abierta, y esa pregunta abierta, durante las primeras 6 semanas del juicio, fue la espada de Damocles sobre la Fiscalía. Si los jueces excluían el documento, la mitad del caso se caía. Si lo admitían, los acusados estaban acabados. El día 12 del juicio testificó Andrés Mejía, el fotógrafo. Su testimonio duró 4 horas. Reconstruyó la mañana del 13 de marzo, la llamada del guardia, las fotografías, el hallazgo del cuerpo. Lloró 3 veces. La sala estaba llena. Había familiares de Leticia, había periodistas de todo el país, había observadores internacionales. El día 15 testificó la fiscal Marisol Andino sobre la cadena de evidencias y la metodología de la investigación. El día 18 testificó el doctor Ramiro Padilla sobre el informe forense. El día 21 testificaron los peritos informáticos hondureños. El día 25 testificaron los peritos costarricenses. El día 29 testificó el juez Tulio Argueta sobre las órdenes de allanamiento y sobre las amenazas que recibió. El día 32 testificaron por separado 2 miembros del personal del hotel de Tegucigalpa que confirmaron la reunión del 3 de febrero. Cada uno de estos testimonios cerraba un eslabón de la cadena. Pero la defensa seguía golpeando un solo punto: la cadena de custodia del documento maestro. Y los jueces seguían sin decidir. El día 47 del juicio pasó algo que cambió el rumbo. La defensa de Reyes presentó un testigo sorpresa, un técnico informático llamado Ronald Estuardo Posadas, que dijo haber trabajado para la Fundación de San José hasta julio de 2022 y haber renunciado por desacuerdos con sus protocolos de seguridad. Posadas declaró que los protocolos de la Fundación eran vulnerables, que él mismo había documentado 3 incidentes internos en los que se modificaron archivos sin que los logs registraran la modificación, y que por eso había renunciado. Su testimonio fue devastador. La fiscal Andino lo contrainterrogó durante 2 horas. Posadas se mantuvo firme. Al final del día 47, los analistas que cubrían el juicio para los medios principales empezaron a escribir notas con titulares como «Caso Leticia, en riesgo de derrumbe». Posibilidad de absolución parcial. Esa noche en la oficina de Marisol Andino hubo una reunión a puerta cerrada. Estaban Marisol, sus 2 fiscales auxiliares, el director de la prensa Rodolfo Vázquez Padilla, Andrés Mejía, el fotógrafo, y Edgar Molina Aguirre. La reunión duró 7 horas. Lo que se discutió en esa reunión y la decisión que se tomó esa noche no se hizo pública hasta el día 53 del juicio. Pero esa decisión fue la que rompió el caso a favor de la Fiscalía. Y la decisión fue, en esencia, esta. Edgar Molina iba a entregar al tribunal la carta sellada que había estado guardada en la caja fuerte del director de la prensa desde el 15 de marzo. La carta que nadie había abierto. La carta que Leticia había escrito de su puño y letra 4 días antes de su muerte. El día 53 del juicio, Edgar Molina subió al estrado por segunda vez. La primera vez había declarado como testigo de hechos. Esta segunda vez fue convocado a petición expresa de la Fiscalía y con el aval del tribunal, después de una audiencia preliminar a puertas cerradas. Edgar entró al estrado con una carpeta de cartón debajo del brazo. Adentro de la carpeta venía la carta. La carta había sido entregada por el director Vázquez Padilla esa misma mañana, sin abrir,
sellada como había permanecido durante 8 meses, frente al juez presidente del tribunal, frente a un notario público y frente a 2 peritos en documentología que verificaron la integridad del lacre. Edgar se sentó. El juez presidente preguntó si la fiscalía iba a presentar la carta como nueva pieza de evidencia. Marisol Andino dijo que sí. La defensa pidió 5 minutos para conferenciar. Se los dieron. Cuando regresaron, el abogado Almendarez objetó. Dijo que era una pieza nueva presentada fuera de los plazos procesales. El juez presidente respondió, y esto quedó en el acta, que el Código Procesal hondureño permitía la incorporación de evidencia nueva si la propia parte podía demostrar que la pieza había permanecido fuera del control efectivo de la Fiscalía hasta ese momento. La defensa insistió. El tribunal deliberó 2 horas en privado. Volvieron. El juez presidente dictó: la carta se admite como evidencia y se procede a su apertura en este momento, en presencia de las partes, del notario y con grabación íntegra del acto. El notario, un hombre canoso llamado Hernán Castellanos Vallecillos, abrió el sobre con una espátula metálica. Sacó 2 hojas escritas a mano. Las hojas estaban escritas con bolígrafo azul, en letra inclinada, en una caligrafía que la pericia caligráfica posterior confirmó como caligrafía indubitable de Leticia Campos Soto. La carta tenía fecha: 10 de marzo de 2023, 11 de la noche, 3 días antes del homicidio. La carta empezaba con un encabezado: a quien deba leer esto. El juez presidente le pidió al notario que leyera la carta en voz alta para que constara en el registro oral. Castellanos se acomodó los lentes, carraspeó y leyó: voy a transcribir la carta tal y como fue leída en sala, porque después fue publicada por la prensa con autorización de la familia, y porque esta carta es, probablemente, el documento más importante en la historia reciente del periodismo hondureño. A quien deba leer esto. Mi nombre es Leticia Campos Soto. Soy periodista. Tengo 41 años. Tengo 2 hijos, Sebastián de 12 y Camila de 8. Estoy casada con Mario Estrada, mecánico, hombre bueno. Si esta carta está siendo leída, es porque me mataron. Y si me mataron es porque alguien decidió que mi reportaje, llamado Espejo 7, no podía publicarse. Quiero dejar 3 cosas claras. La primera: no me suicidé, no tuve un accidente, no me murió el corazón. Si aparezco muerta, me mataron. La segunda: sé quién dio la orden. El nombre completo está en el documento maestro de Espejo 7, en el servidor de la Fundación de San José, Costa Rica. Pero también lo escribo aquí, porque quiero que esté en 2 lugares. La orden la dio Heriberto Reyes Castillo, alias el Compa Reyes, en coordinación con Óscar Bertilio Aguilar Mendoza y con conocimiento de los 3 diputados que aparecen en la grabación del 3 de febrero. La tercera: quiero pedir a quien lea esto que no convierta mi muerte en venganza. Mi muerte es solo una entre muchas en este país. Lo que pido es que el reportaje se publique completo, que el sistema funcione por una vez y que mis hijos, cuando crezcan, puedan caminar por San Pedro Sula sin tener miedo. A Edgar Molina, mi colega, mi amigo, te pido perdón por la carga que te dejo. Sé que vas a hacer lo correcto. A Mario, mi esposo, te amo. Cuida a los niños. A Sebastián y a Camila, mamá los amó hasta el último segundo. Firma Leticia Campos Soto. Cuando el notario terminó de leer, en la sala no había un solo sonido, ni un murmullo, ni un papel moviéndose. Nada. La carta estuvo en el aire durante casi 1 minuto entero, suspendida en ese silencio que solo se da cuando una sala llena de personas entiende, todas al mismo tiempo, que acaba de ocurrir algo histórico. El juez presidente, un magistrado llamado Ovidio Bardales Reyes, sin parentesco con el acusado, fue el primero en hablar. Pidió un receso de 30 minutos. La sala se vació en silencio. La familia de Leticia, sentada en la primera fila, lloraba en silencio. Mario Estrada, el esposo, tenía a sus 2 hijos abrazados, uno bajo cada brazo, y los 3 lloraban sin hacer ruido, como si llevaran 8 meses preparándose para llorar exactamente así.
Después del receso, la defensa intentó objetar la carta argumentando que era una declaración unilateral de la víctima, que no podía ser sometida a contrainterrogatorio. El tribunal respondió que la carta no se admitía como prueba directa de la culpabilidad de los acusados, sino como evidencia del estado de conocimiento y temor de la víctima en los días previos a su muerte, lo cual era jurídicamente válido bajo la figura del testimonio anticipado en condiciones de muerte previsible. Esa decisión, esa frase exacta, muerte previsible, se convirtió después en jurisprudencia citada en otros 3 casos similares en Centroamérica. Del día 53 en adelante, el juicio cambió de tono. La defensa siguió atacando, pero ya golpeaba al aire. La Fiscalía presentó, como remate, 4 elementos finales. Primero, los metadatos del documento maestro de Espejo 7, que confirmaban que el archivo había sido cerrado el 10 de marzo a las 2:57 de la madrugada y no había sido modificado después. Segundo, una pericia de voz sobre 3 llamadas telefónicas interceptadas, con orden judicial, entre Reyes y Aguilar en los días 6, 8 y 11 de marzo. Llamadas en las que ambos hablaban en clave pero usaban 2 palabras claves que la Fiscalía descifró. Las palabras eran espejo y dama. Tercero, el testimonio de un exempleado de la empresa Vigilancia Integral del Norte, Jeremías Pineda Rodas, que aceptó declarar bajo protección como testigo protegido y que confirmó que en las primeras 2 semanas de marzo había habido reuniones internas de logística de las que no se le había permitido participar, pero a las que había visto entrar a 3 personas concretas. Cuarto, los registros de migración de Damián Pacheco, que mostraban que su salida hacia Guatemala el 9 de abril no fue, como él dijo, un viaje de negocios planeado, sino una compra de boletos de última hora pagada en efectivo 2 horas antes de cruzar la frontera. El alegato de cierre de la Fiscalía duró 4 horas y media. Marisol Andino habló sin notas la mayor parte del tiempo. Reconstruyó el caso desde la libreta hasta la carta. Habló de Leticia no como víctima, sino como persona, como madre, como periodista, como ciudadana. Y terminó con una frase que hoy está enmarcada en la pared de la sala de redacción de la prensa. La frase fue: «Señores jueces, ustedes no van a juzgar la muerte de una mujer. Van a juzgar si en este país el costo de hacer el trabajo correcto puede seguir siendo la vida. Si su veredicto es absolutorio, ningún periodista honrado va a volver a escribir sin pensar primero en sus hijos. Si su veredicto es condenatorio, le devuelven a este país una pieza pequeña pero real de aquello que hace 8 meses, en un canal de aguas lluvias de la colonia Trejo, alguien intentó arrancarle. Le devuelven la posibilidad de la verdad». El veredicto del tribunal se leyó el jueves 22 de febrero de 2024, 5 meses y 16 días después del inicio del juicio. 11 meses y 9 días después del homicidio. La sala estaba llena al doble de su capacidad. Había transmisión en vivo autorizada por primera vez en un caso de esta naturaleza. Estaban los embajadores de 3 países. Había representantes de Reporteros Sin Fronteras, del Comité para la Protección de los Periodistas, de la UNESCO, de la Sociedad Interamericana de Prensa. El juez presidente Bardales leyó el veredicto. Para Heriberto Reyes Castillo, alias el Compa Reyes, autoría intelectual del homicidio de Leticia Campos Soto, agravado por su condición de comunicadora social y por la finalidad de impedir el ejercicio de la libertad de prensa. Cadena perpetua, en términos prácticos, la pena máxima permitida por la legislación hondureña. Para Óscar Bertilio Aguilar Mendoza, coautoría intelectual y asociación ilícita, cadena perpetua. Para Damián Nicolás Pacheco, complicidad con conocimiento, asociación ilícita y obstrucción a la justicia, 45 años de cárcel. Los 3 diputados, en el proceso paralelo posterior, fueron condenados a 35 años cada uno por asociación ilícita, encubrimiento y, en el caso del diputado Cálix, por uso de fondos públicos en la operación de pago al ejecutor. El subcomisionado Lenin Murillo recibió 40 años. El comisionado retirado Aristides Vanegas recibió 38 años.
Los 6 ejecutores materiales del homicidio, identificados por la Fiscalía a partir de antenas celulares y de las grabaciones recuperadas del servidor que aún no he detallado, recibieron condenas que oscilaron entre los 35 y los 60 años. El de mayor pena, 60 años, fue un hombre de 29 años llamado Giovanni Stefano Cerrato Aguilar, sin parentesco con el funcionario, que la Fiscalía identificó como el ejecutor directo y al que la pericia balística vinculó con los hechos. Cuando el juez Bardales terminó de leer, hubo un silencio en la sala que duró exactamente 4 segundos. Después estalló el llanto. Pero no fue un llanto de duelo, fue un llanto de algo distinto, algo que en este país no se siente seguido. Fue un llanto de justicia. Mario Estrada se levantó, caminó hacia la silla de la fiscal Marisol Andino, se inclinó y le dijo en voz baja, en una grabación de un micrófono ambiental que después salió en los noticieros, le dijo: «Gracias por hacer su trabajo, fiscal. Mis hijos van a saber que su mamá no murió por nada». Marisol no pudo responder, solo asintió con la cabeza. 3 semanas después del veredicto, el Congreso Nacional de Honduras aprobó por unanimidad la llamada Ley Leticia, que establece la obligación del Estado de proteger los materiales de investigación de los periodistas que documenten crimen organizado o corrupción mediante mecanismos de respaldo digital en jurisdicciones seguras y acceso garantizado para sus fuentes en caso de incidente. La ley fue propuesta por una diputada que había sido amiga personal de Leticia desde la universidad. La diputada se llama Adela Ondina Fonseca. En su discurso de presentación de la ley, Adela Fonseca dijo, cito: «Esta ley nace porque una colega periodista hizo el trabajo del Estado antes de que el Estado lo hiciera. Leticia Campos protegió su propia investigación porque sabía que nadie más lo iba a hacer. Esta ley es para que ninguna otra periodista, ningún otro periodista, tenga que protegerse a sí mismo o a sí misma como Leticia tuvo que hacerlo». Cierro cita. La prensa publicó el reportaje Espejo 7 en 4 entregas, los domingos 4, 11, 18 y 25 de marzo de 2024, exactamente un año después del homicidio. La portada del primer domingo tenía la fotografía de Leticia, la misma que se publicó el 16 de marzo del año anterior, y el siguiente titular: «Leticia escribió esto. Murió por escribirlo. Hoy ustedes pueden leerlo». Las 4 entregas vendieron, sumadas, más de 900.000 ejemplares físicos en un país de poco más de 10 millones de habitantes. La versión digital fue leída por más de 4 millones de personas en Centroamérica. Las consecuencias políticas del reportaje fueron contundentes. Los 3 diputados ya estaban condenados, así que la consecuencia adicional fue que sus partidos los expulsaron formalmente. La alcaldía donde trabajaba Aguilar pidió una auditoría general de todos los contratos de los últimos 5 años. La empresa Transportes Pacheco e Hijos fue cerrada. La empresa Vigilancia Integral del Norte fue cerrada. 3 miembros del Tribunal Supremo Electoral, que habían sido nombrados por una de las bancadas implicadas, presentaron renuncia voluntaria. La CONADE, el Comisionado Nacional de Derechos Humanos, fortaleció su unidad de protección a periodistas con presupuesto adicional. La Unidad Especial de Delitos contra Periodistas y Comunicadores Sociales del Ministerio Público, que durante años había estado debilitada, recibió por primera vez en su historia financiamiento internacional autónomo, no condicionado al gobierno de turno. Pero las consecuencias humanas fueron otras, y son las que más me importa contarles, porque son las que normalmente no aparecen en las noticias. Sebastián, el hijo mayor de Leticia, hoy tiene 14 años. Está en 3er ciclo de educación básica. Quiere ser ingeniero. Pero según contó su tío en una entrevista, también escribe. Llena cuadernos enteros, cuadernos de espiral, marca Norma. Camila, la menor, hoy tiene 10. Está en 5º grado. Le gusta dibujar. Mario Estrada, el esposo, sigue trabajando en su taller mecánico. Vendió la casa de la colonia Trejo y se mudó con los niños a otro sector de la ciudad.
Recibió, después de mucho insistir y con el apoyo del Colegio de Periodistas, una pensión vitalicia para los hijos de Leticia, prevista en una cláusula adicional de la Ley Leticia. Edgar Molina Aguirre, el colega que entregó la USB, las contraseñas y la carta, sigue trabajando en la prensa. Hoy escribe la columna que antes escribía Leticia. La columna se sigue llamando Tinta Roja. Edgar la firma con su nombre, pero abajo del título, cada domingo, aparece una segunda línea, en letra más pequeña. La línea dice: fundada por Leticia Campos Soto, continuada en su memoria. Edgar va a tener un papel central en otro caso que vamos a contar más adelante en esta temporada, en el episodio 13, donde su historia personal toma un giro que nadie esperaba. Andrés Mejía, el fotógrafo, se jubiló en junio de 2024. Su última fotografía publicada en la prensa fue una toma del rostro de Marisol Andino el día del veredicto, una imagen que ganó después el Premio Nacional de Fotoperiodismo. En la entrevista de despedida, Andrés dijo: «Después de Leticia, ninguna otra foto va a doler igual. Es hora de pasarle la cámara a quien todavía tenga la mano firme». Marisol Andino sigue al frente de la unidad. Ha llevado, desde el caso Leticia, otros 9 casos de delitos contra periodistas. Ha logrado condena en 6. La impunidad en este tipo de crímenes en Honduras, según el último informe del Comité para la Protección de los Periodistas, bajó del 92% en 2022 al 71% en 2024. Sigue siendo demasiado alta, pero es la baja más significativa en una década. Heriberto Reyes Castillo está hoy en la cárcel de máxima seguridad, conocida públicamente como El Pozo 2, en Morocelí, departamento de El Paraíso. Cumple su condena en el mismo módulo donde están otros condenados por delitos relacionados con estructuras criminales del Valle de Sula. Algunos de esos compañeros de pabellón van a aparecer, por nombres y por hechos, en otro episodio de esta temporada que ya estamos preparando. El episodio 2, que reconstruye un motín ocurrido en esa misma cárcel a finales de 2023. Yo estuve en la sala el día del veredicto. Estuve en la primera fila de la prensa, con mi cuaderno y mi pluma, sin cámara, sin micrófono, solo cuaderno y pluma como me enseñó a trabajar mi primer editor hace ya muchos años. Anoté lo que dijo el juez, anoté lo que respondió Mario Estrada, anoté la frase exacta de Marisol Andino sobre la posibilidad de la verdad. Pero en una página, aparte, escribí una sola línea para mí mismo. La línea decía: hoy, en este país, una mujer ganó. Y la mujer estaba muerta, y aún así ganó. Esa contradicción, esa derrota que es victoria, esa muerte que es resurrección por la vía del archivo, es lo que define el caso de Leticia Campos Soto. Leticia no venció a sus asesinos cuando estaba viva. Leticia los venció 11 meses después, desde un servidor en San José, Costa Rica, con una contraseña que solo 2 personas conocían, en una sala notarial de un país pequeño que tuvo el honor de custodiar la voz de una periodista hondureña hasta el día en que la voz pudo volver a hablar. Hay una pregunta que me hicieron muchos colegas después del veredicto. La pregunta era: ¿qué habrías hecho tú, Rafa, si hubieras recibido esa USB y esas contraseñas? La pregunta es difícil, y mi respuesta honesta es que no lo sé. No sé si yo habría tenido la disciplina, la calma, la valentía de guardar una carta sellada durante 8 meses sin abrirla, sabiendo que adentro estaban escritos los nombres que podían cambiar un país. No sé si yo habría sido capaz de subir al estrado el día 53 del juicio, después de una semana en la que los analistas decían que el caso se estaba derrumbando, y entregar una carta que solo se podía entregar una vez. Edgar Molina lo hizo. Y por eso Edgar Molina es, junto con Marisol Andino, el héroe silencioso de esta historia. Pero hay otra heroína, la verdadera, que es la que está enterrada en el Cementerio General de San Pedro Sula, en una tumba que lleva un solo dato, además de su nombre y sus fechas. El dato es una palabra. La palabra es periodista. El próximo episodio de esta serie, el episodio 5,
Vamos a viajar a otra ciudad, a otro país, a otro caso. Pero el espíritu de Leticia va a seguir con nosotros. Porque cada vez que un periodista en cualquier rincón de América Latina decide guardar una copia de su trabajo en un servidor seguro, decide compartir sus contraseñas con un colega de confianza, decide escribir una carta sellada por si acaso, lo que está haciendo es seguir el protocolo Leticia. Un protocolo que no figura en los manuales de la UNESCO de antes de 2023, pero que ya está en las ediciones recientes, citado por nombre. Antes de despedirme, déjenme hablarles de la frase que Leticia escribió en una grabación de audio que estaba dentro del servidor de San José y que no apareció en el primer acceso, sino en un segundo acceso autorizado hecho por Marisol Andino y Edgar Molina en septiembre de 2023. La grabación duraba 1 minuto con 4 segundos. Era un mensaje de voz que Leticia había grabado el viernes 10 de marzo, 10 minutos después de cerrar el documento maestro, a las 3:07 de la madrugada, sentada en la bodeguita de la clínica dental, sola, con las luces apagadas. La grabación está en el expediente, se reprodujo en el juicio. La frase final es la que cierra todo. La frase es: si me pasa algo, busquen el archivo número 7. El archivo número 7 tiene los nombres. El archivo número 7 tiene los números. El archivo número 7 tiene la verdad. Y la verdad, aunque me cueste la vida, también va a salir. Porque la verdad, cuando está bien guardada, sobrevive a quien la escribió. El archivo número 7 habló cuando ella ya no podía. Habló por ella, habló por sus hijos, habló por una redacción entera. Habló por todos los periodistas que en este país y en muchos otros países de esta región siguen escribiendo con la pistola dentro de la guantera. Y hoy, gracias a una ley que lleva su nombre, hablar es un poco menos peligroso. Solo un poco. Pero un poco es mucho cuando se viene de cero. Yo me llamo Rafa Quintanilla. Hoy contamos la historia de Leticia Campos Soto, periodista hondureña, 41 años, 14 años en la prensa, columnista de Tinta Roja, madre de Sebastián y de Camila, esposa de Mario, hija de Romualdo y de Esperanza, hermana de 3, colega de muchos, voz de un país. Si esta historia te tocó, déjame un comentario abajo con una sola palabra. Esa palabra puede ser justicia, puede ser memoria, puede ser Leticia. Puede ser cualquier palabra que sientas que resume lo que escuchaste. Yo voy a leer cada uno de esos comentarios y voy a responder los que pueda, porque los comentarios en este canal son la prueba de que las historias que contamos siguen vivas en alguien más allá de la pantalla. Hay una cosa que quiero agregar antes de cerrar, porque creo que es importante para entender lo que pasó después del veredicto. 3 días después de que el juez Bardales leyera la sentencia, llegó a la oficina de Marisol Andino una caja de cartón. La caja venía sin remitente. La policía la revisó 2 veces antes de permitir que la abrieran, porque en este oficio uno aprende a desconfiar de los paquetes anónimos. Adentro de la caja había un cuaderno de espiral, marca Norma, igual que el que apareció en el carro de Leticia el 13 de marzo. El cuaderno estaba vacío, todas las páginas en blanco, excepto la primera. En la primera página, escrita a mano con bolígrafo azul en una caligrafía que la fiscal no reconoció, había una frase. La frase decía: para la próxima. La fiscal Marisol Andino guardó ese cuaderno en su escritorio, no en la caja fuerte, no en el archivo de evidencias, en su escritorio, a la vista, junto a la computadora. Cuando una colega le preguntó por qué lo tenía ahí, Marisol respondió: para acordarme de que esto no se acabó, para acordarme de que mañana puede llegar otra Leticia, y para acordarme de que la próxima vez también vamos a ganar. Esa frase, también vamos a ganar, en un país donde durante décadas perder fue lo normal, es probablemente el mejor homenaje que se le puede hacer a una mujer que dedicó 14 años a escribir una columna llamada Tinta Roja.
Quiero terminar este episodio con un dato que casi no se ha mencionado en la cobertura del caso, pero que para mí, como cronista, es de los más importantes. La columna de Leticia, Tinta Roja, no existía cuando ella entró a la prensa en 2009. La columna nació en 2015 porque Leticia escribió una carta de 3 páginas al director Vázquez Padilla pidiendo, y cito de la carta original que se conserva en el archivo del periódico, un espacio donde se pueda escribir lo que las páginas de noticias no permiten escribir. Un espacio donde la verdad sea más larga que un titular y más corta que un libro. Un espacio que se llame como yo creo que debería llamarse el periodismo en este país. Tinta Roja. Fierro cita. Vázquez le respondió 3 semanas después, en una nota manuscrita de 2 líneas que también se conserva. La nota decía: aprobado, empieza el domingo. Dios la acompañe. La primera columna se publicó el 4 de octubre de 2015. Trataba sobre la muerte de un taxista que había sido testigo de un crimen y al que la policía había clasificado como suicidio. Esa primera columna logró que el caso se reabriera. La novena columna logró que un alcalde de una ciudad pequeña fuera destituido. La columna número 37 logró que se aprobara una reforma menor a la ley de transporte. Cada columna era una piedra, pequeña, sí, pero piedra. Y entre 2015 y 2023, Leticia colocó 372 piedras, 372 columnas, una por cada domingo durante casi 8 años. La última columna que ella alcanzó a escribir, pero que nunca se publicó porque la mataron antes, estaba programada para el domingo 12 de marzo, el domingo previo a su muerte. La columna, ese domingo, no salió. La prensa dejó el espacio en blanco, solo el título, Tinta Roja, y debajo una nota del editor que decía: por motivos editoriales, la columna de hoy se publicará en una próxima edición. Esa columna se publicó finalmente el primer domingo después del veredicto, 5 de marzo de 2024. La columna trataba sobre la importancia de proteger los archivos de investigación de los periodistas. La columna terminaba con una pregunta. La pregunta era: ¿y si mañana yo no estoy aquí para escribir esto? ¿Quién lo va a escribir por mí? Esa pregunta hoy tiene respuesta. Edgar Molina la escribe los domingos. Adela Fonseca la escribe en el Congreso. Marisol Andino la escribe en sus alegatos. Andrés Mejía la escribió durante años con su cámara. Mario Estrada la escribe cada vez que abraza a sus hijos. Y nosotros, los que la contamos hoy, también la escribimos en cada minuto de este episodio. La verdad, cuando está bien guardada, sobrevive a quien la escribió. Esa fue la frase de Leticia Campos Soto. Esa es la lección de este caso. Esa es la lección de este episodio. En los próximos episodios de esta temporada, vamos a seguir conectando hilos. Edgar Molina va a regresar como protagonista en el episodio 13, en una historia que empieza precisamente porque él decidió, después del caso Leticia, dedicarse exclusivamente al periodismo de investigación de alto riesgo. La ley Leticia va a aparecer como precedente legal en el episodio 19, donde otra iniciativa legislativa, más ambiciosa, va a chocar contra los mismos obstáculos políticos que durante años bloquearon la protección de los comunicadores. Heriberto Reyes Castillo va a estar, físicamente, en el episodio 2 de esta temporada, porque el motín que reconstruimos en ese episodio ocurre en la cárcel donde él cumple su condena, y su nombre aparece, sin protagonismo pero con presencia, en las cintas de testigos que recuperaron los investigadores. Por eso este canal está pensado como una serie. Por eso los episodios se conectan, porque la realidad, en este oficio, también está conectada. Lo que pasa en una cárcel hoy tiene que ver con lo que pasó en una redacción hace 2 años. Lo que vota un diputado mañana tiene que ver con lo que escribió una columnista hace 10. La verdad es una sola red, y nuestro trabajo, como cronistas, es señalar los nudos. Si llegaste hasta aquí, gracias. Gracias en serio. Gracias por darle 45 minutos de tu vida a una mujer que ya no puede agradecerte por sí misma. Gracias por recordarla.
Gracias por hacerle el último favor que un periodista le puede hacer a otra periodista, que es mantener su nombre en la conversación, mantener su historia en circulación, mantener su voz por encima del silencio que sus asesinos pretendieron imponer. Suscríbete al canal si todavía no lo has hecho. Activa la campanita. Comparte este episodio con alguien que tú creas que debería conocer la historia de Leticia Campos Soto. Si eres periodista, en cualquier país de habla hispana, comparte este episodio con tus colegas, porque las prácticas de respaldo seguro que usó Leticia hoy son recomendaciones oficiales de organismos internacionales, y no es un lujo, es una herramienta de trabajo. Si eres estudiante de periodismo, toma nota del protocolo. Si eres ciudadano, simplemente recuerda que cada vez que compras un periódico, cada vez que haces clic en un reportaje de investigación, cada vez que defiendes a un comunicador en una conversación, estás sosteniendo una pieza pequeña de la red que protege a personas como Leticia. Mi nombre es Rafa Quintanilla, y este, lamentablemente, no va a ser el último caso de este tipo que tenga que contarles. Pero mientras haya colegas como Edgar Molina, fiscales como Marisol Andino, fotógrafos como Andrés Mejía, jueces como Tulio Argueta y Ovidio Bardales, y diputadas como Adela Fonseca, también va a haber justicia. Lenta, imperfecta, tardía, pero justicia. Nos vemos en el próximo episodio. Cuídate, cuida a los tuyos y cuida la verdad, porque la verdad, cuando se queda sola, no se cuida sola. La cuidamos entre todos o no la cuida nadie. Hasta pronto.